Hermanos, paz de Cristo, hoy este viernes de reflexión estamos una vez más agradecidos con Dios y hoy está aquí nuestro hermano Renato y su servidor y hoy queremos compartir 4 puntos doctrinales los cuales nos interesa ver en esta tarde y esperando que sea de bendición para sus vidas como lo es para nosotros. Y voy a pedirle a mi hermano Renato que nos salude hoy en esta tarde. Amén. Paz de Cristo, hermanos, espero que estén muy bien. A todos los amigos que están por sintonizarnos, y una vez que se acabe este en vivo, quien siga viendo este video, deseamos que sea un material de bendición para sus vidas. Este es un tiempo dinámico, es un tiempo que se ha determinado para Dios, y compartir acerca de estos 4 puntos doctrinales, los 4 primeros puntos doctrinales, como lo menciona bien mi hermano Ismael. Me siento muy feliz, muy agradecido con Dios por esta oportunidad, poder compartir este tiempo, y estoy seguro que algo nuevo y algo renovador vamos a aprender y recibir en esta tarde noche. Dios les bendiga, hermanos. Amén, así es. Y bueno, hermanos, contentos, vamos a darle gracias a Dios porque a Él es precisamente a quien le debemos de dar gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar hoy sintonizando nuevamente esta reflexión. Y ore por nosotros, hermanos. Somos principiantes, somos gente que queremos aprender, y a sus oraciones es como nosotros podemos avanzar. Vamos a orar y vamos a darle gracias. Amantísimo Señor, te damos la honra y la gloria, y en esta tarde, Señor, nos sentimos contentos, felices de poder estar, Señor, en este momento con mi hermano Renato y su servidor, que queremos, Señor, tocar unos puntos sobresalientes sobre la vida, Señor, tuya. Oh, Señor, permítenos que en esta tarde tu palabra, Señor, nos enseñe una vez más lo que tú quieres, Señor, tratar con nosotros. En tu nombre, Padre, te damos la honra y la gloria hoy en este día. Amén. Así, hermanos, bueno, no sé, mi hermano quiera comentar algo. Iniciamos. Pues la verdad que me siento muy entusiasmado, me siento muy emocionado por este momento, y hablar de la unicidad de Dios, que abarca los primeros 4 puntos, como ya lo decíamos, de la doctrina apostólica, pues involucra hablar de muchas cosas. En esta ocasión no creo que vayamos a abarcar todo lo que corresponda a la unicidad de Dios, pero estoy seguro que si alguien va o ha tenido estas dudas, sea en este tiempo un momento de revelación a sus vidas en el nombre de Jesucristo. Estoy seguro que nos sentimos entusiasmados por este tiempo. Hablo no solamente por mí, estoy seguro que por mi hermano Ismael, que nos sentimos igual, y eso es todo. Sí, y usted ahí, mi hermano, si quisiera hacer alguna pregunta, estamos en vivo, nosotros la podemos ver y podríamos contestar lo que usted quisiera entender un poquito de la palabra, de lo que hoy vamos nosotros a tocar. Y son 4 puntos doctrinales sobre la unicidad divina de Dios, ¿verdad? Entonces, pues vámonos al primer punto que nos lleva, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? Génesis nos habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que estaba desordenada. Entonces, desde ese capítulo 1 ya nosotros estamos viendo la unicidad de Dios, ¿verdad? Que ya empieza a verse a través de su palabra. Amén. Y nos habla que hay un Dios, ¿verdad? Que se ha manifestado de distintas formas. Entonces, eso es lo que nosotros hoy queremos tratar, hoy en este día, porque creemos en un solo Dios nosotros. Amén. Amén. Así es, yo creo en la palabra del Señor Jesucristo. Se nos muestra, ¿verdad?, que a través de este primer punto doctrinal, que es Dios, nuestro Dios es único y es el que cuenta con estas 4 grandes virtudes, estas que es ser omnipotente. Nuestro Dios es el único ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios cuenta con estas grandes virtudes, ¿verdad?
Y me llama la atención que no la tiene ningún otro Dios, en ninguna otra religión, más que nuestro Dios, ¿verdad? Al inicio nos damos cuenta que en este primer punto, como Dios se da a conocer como Padre de la creación. Se da a conocer como a veces entendemos que es Padre porque mi Padre y el Hijo, ¿no? Pero es más que nada el Padre que lo creó todo. Así se dio a conocer Dios desde un principio, como el Padre que lo creó todo. Por eso se le llama Dios, ¿verdad? El Padre, porque se ha dado a conocer desde el inicio del tiempo como el Dios que ha creado todas las cosas. Y como todo un buen padre, pues viene a poner orden, ¿no? Así es. A nuestra vida, porque tanto la vida tuya como la mía estaba desordenada. Así es. Entonces es ahí donde nosotros hemos creído en ese Dios poderoso, el cual es el Padre de nuestra vida y el cual ha venido a traernos una ordenanza, ¿verdad? Espiritual a nuestro ser. Y bueno, hay una pregunta por ahí que me interesaría hacértela y pues saber que de esta manera nosotros cómo podríamos conocerlo. Dice que de cuántas formas se ha manifestado Dios a través de las edades. Amén. Esta pregunta me parece que es crucial, esencial para el cristiano apostólico, ¿verdad? Es algo que nos debe de dar claridad, porque Dios se ha dado a conocer a través de las edades de diferentes formas. Pero existen tres grandes formas en las cuales Dios se ha dado a conocer en sí como Él es, ¿verdad? Y por ejemplo podemos escuchar que el ángel de Jehová, o hemos escuchado hablar del arbusto, ¿no? De la zarza de fuego. Y a veces decimos, estas son formas de Dios, y es cierto, Dios se ha dado a conocer de estas maneras, pero existe tres grandes formas o tres grandes manifestaciones. Como Iglesia Apostólica reconocemos y sabemos esto, que son Dios se ha dado a conocer como Padre de la creación, como ya lo decíamos. La segunda gran manifestación de Dios a la humanidad es a través de Jesucristo. Y Jesucristo sabemos que es nuestro Dios por las eras y los siglos, etcétera. Me siento muy agradecido con Dios, porque como Iglesia Apostólica tenemos firme esta convicción como un punto doctrinal, que Jesucristo es Dios. Entonces esta es la segunda gran manifestación de Dios en Jesucristo, su forma carnal, pero sabemos que aunque también es 100% carne, es 100% Dios. Y la tercera gran manifestación lo es el que habita entre nosotros, el que está en nosotros, el que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Estas son las tres grandes manifestaciones de la unicidad de Dios, o las tres grandes manifestaciones de lo que es Dios para nosotros. Y aunque no lo podamos ver, pero es algo que podamos sentir, ¿no? Amén. ¿Verdad? Eso es lo maravilloso, que no lo vemos, pero lo sentimos en nuestra vida. Entonces Hebreos 1:1 nos habla y nos dice que Él ahí se manifestó de muchas maneras. Amén. ¿Verdad? De muchas maneras él hablaba. En el Antiguo Testamento su voz era audible. Amén. Y sigue siendo audible. En este tiempo. Y sigue siendo audible. Entonces el tiempo no ha pasado, porque la palabra de Dios dice que es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. Y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Amén. Entonces, qué hermoso es servirle a un Dios, a un Padre que ha creado nuestra vida. Amén. Porque también nos ha criado a nosotros. Entonces somos crianzas de nuestro Padre, ¿verdad? No sé si tú tengas algo que decir, Renato. Pues precisamente dándole un poquito de base bíblica a la versión o a la porción bíblica que menciona mi hermano Ismael, quiero leer, ¿verdad?, esta porción que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, yo creo que es algo más que nos viene aquí a mostrar la unicidad de Dios, ¿verdad? Que aunque nos ha hablado o le ha hablado a la humanidad a través de los tiempos, es en este tiempo que nos ha hablado a través
de la manifestación de Jesucristo. Y bueno, tocamos el primer punto que habla de Dios, pero hay un segundo punto, ¿no? Así es. Que habla de Jesucristo. Entonces, si estamos hablando de Dios, ¿quién es Jesucristo? ¿Verdad? Y eso es a lo que nosotros hoy tocaremos para poder aclarar un poquito de quién es Jesucristo, ¿verdad? Y hay otra pregunta también. Dice, ¿de qué manera Jesucristo se comunicaba en el Antiguo Testamento? Amén. Si Dios ya existía, entonces Jesucristo, ¿quién viene siendo hoy? Amén. ¿Verdad? Pues yo creo que esta pregunta resulta igual crucial, porque a veces cuando uno va ingresándose a la iglesia, en el saber de la palabra, en el involucrarnos en las cuestiones de Dios y de la iglesia, ¿verdad? A lo mejor no llamámosle Dios, pero las cuestiones eclesiales, en las cuestiones de la iglesia, a veces habrá alguien que se confunde y que diga, ¿a quién le oro, no? ¿Le estoy orando al Padre o al Señor o a Dios o a quién le estoy orando, no? Pero yo creo que te da mucha claridad cuando esta pregunta que se hace, ¿no? ¿Cómo hablaba Jesucristo antes, no? Pues nos damos cuenta que hablaba a través de los profetas. Le hablaba en el Antiguo Testamento a los profetas de manera audible. Y él se dio a conocer al mundo como Jehová, ¿verdad? Entonces así es como él se comunicaba con el hombre, y no le decía al hombre, ¿verdad? Pues no soy nadie el que te habla. Él decía, yo, el gran yo soy, ¿verdad? Y eso se lo dijo a Moisés. Sí. Dile a Faraón, dile, el gran yo soy. El gran yo soy, o sea, no es ni siquiera un nombre, ¿no? O sea, es un adjetivo, el gran yo soy te está hablando, ¿no? O sea, impresionante. Amén. Bueno, no sé si tú tengas algo que decir para agregar en esto. Pues respecto a Dios y sus maneras de hablar, pues me parece que aunque Dios hablaba de manera directa con el hombre, o había una comunicación audible con los profetas, el día de hoy tenemos la ventaja de hablar con Dios y de oír su voz. Y esto puede parecer curioso, ¿no? Pero como dice una frase, y me gustaría citarla para este momento, si quieres oír a Dios, abre tu Biblia y léela en voz alta. Y ahí está Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra se encarna la esencia de Dios, se manifiesta quién es Dios. Entonces a lo mejor es de que yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero saber quién es Dios, y a veces eso puede como causar cierta frustración porque no escuchas como los profetas. Pero ya no necesitamos hacer esa búsqueda audible de la voz de Dios, porque en la palabra de Dios tenemos la voz del Dios que vive y reina por los siglos. Y el punto que tocamos de Jesucristo nos habla que creemos en Jesucristo porque nació milagrosamente, ¿no? Así es. Del Espíritu Santo. Nos habla ahí la palabra que usó a una mujer virgen, pero él es obra del Espíritu Santo. Entonces, correcto, esto quiere decir que viene directamente del cielo. Correcto. ¿Verdad? Entonces no podemos desviar esto hacia otros lados cuando la palabra de Dios nos está diciendo de dónde viene, ¿verdad? Jesucristo es el Espíritu Santo encarnado en carne. Así es. Amén. Y es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Amén. O sea, nos habla la palabra que tomó forma humana, y Isaías anunciaba, porque Isaías anunciaba en el capítulo 40, ¿verdad? Ahí ya decía que la voz que clama en el desierto. La voz que clama en el desierto. La voz que clama en el desierto. Entonces, desde ese tiempo ya se oía que esa voz venía clamando para que nosotros supiéramos quién era el que iba a venir a esta tierra. Amén. Amén. Y precisamente también como lo dice, lo profesa también el libro de Isaías, ¿verdad? O sea, un niño nos será nacido y la Virgen, ¿verdad?, le concebirá. O sea, no era un Dios que se iba a dar a conocer así de la nada. O sea, iba a ocurrir
de una manera estrepitosa, de una manera extraordinaria, Dios iba a manifestar a la humanidad. Que estremeciera la tierra. Exacto. Que estremeciera la tierra, ¿verdad? Porque lo que vino Él a hacer a este mundo es cumplir, ¿verdad? Su propósito, su palabra. Entonces, es el mismo de ayer, el de hoy y el de siempre. Entonces, estos puntos pues nos aclaran, ¿verdad? Para que nosotros no haya duda a qué Dios le estamos sirviendo. Amén. ¿Sí? Y el otro punto, pues nos habla del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese Espíritu Santo es el que dice que nos va a bautizar, ¿verdad? Con fuego. Con fuego, el Espíritu Santo. Entonces creemos también en el bautismo del Espíritu Santo, prometido por Dios en el Antiguo Testamento y derramado después de glorificarse, ¿verdad? Entonces, ¿quién envía este Espíritu Santo? Amén. Esta pregunta me parece que también debe de traernos claridad una vez que se resuelve nosotros. Sí, y hay una cita bíblica que viene ahí que a mí me llamó la atención. Y es Joel 2, 28 y 29. Dice que si ya se había derramado en carne, ¿por qué nos dice que seremos bautizados por su Espíritu Santo? Amén. ¿Verdad? Esa es la pregunta que yo hago. O sea, si Él ya se había manifestado en carne, ¿por qué hoy se va a derramar bautizándonos por su Espíritu Santo? Amén. Yo creo que esta pregunta es muy importante, ¿verdad? Que la entendamos, porque el ser bautizados con el Espíritu Santo, aunque ya Dios se había encarnado en Jesucristo, ya se había encarnado y ya se da a conocer al mundo, hacía falta algo más poderoso. Jesús dice a la hora de partirse: es conveniente para ustedes, para nosotros, para todo aquel que le va a recibir, que le sigue recibiendo y que ya le recibieron, es necesario que yo me vaya, porque ya no estaré con ustedes, sino en ustedes. Entonces, ¿por qué es importante? Esta pregunta es: ¿por qué ser bautizado por su Espíritu? Porque a la hora de ser bautizado tú eres sellado por el Espíritu Santo. Tú eres sellado por Dios mismo y vienes a ser propiedad de Dios. Como que te marca, ¿no? Exactamente, como un sello. Un sello, exactamente. Que te identifica donde tú andes. El Señor dice: ese es mío. Exactamente. ¿Verdad? O cuando te dicen: oye, yo veo que tú tienes algo. ¿Qué será? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te hermosea el rostro, ¿no? Que nos da gozo, que nos da alegría. Ese es el Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario que el Espíritu Santo nos bautizara? Para identificarnos a nosotros mismos como hijos de Dios y poder diferenciarnos entre la gente del mundo y poder darle testimonio a la gente del mundo. Porque muy importante, yo creo, cuando llega el Espíritu Santo a los apóstoles, cuando son bautizados ellos por el Espíritu Santo, ¿qué nos señala la palabra? Ellos reciben poder. Y a la hora que ellos reciben poder, empiezan a testificar con autoridad. Dios a través del Espíritu Santo les da autoridad para ir y hacer milagros, ir y hacer grandes prodigios. Pero solamente sucede ya que el Espíritu Santo te bautiza con su fuego. Y fíjate que hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Cuando yo me bauticé, a mí inmediatamente me dijeron: busca de la llenura del Espíritu Santo. Sí. Y yo, esa parte como que no es muy importante hoy en la actualidad. O sea, no sé si sea yo el que he cambiado o es esta generación la que me ha hecho que las cosas las vea diferente. Pero antes, o sea, era buscar de esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Y yo recuerdo que yo lo busqué, yo no tardé. Yo inmediatamente, después de 2 meses de bautizado, o sea, yo ya estaba recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Entonces eso vino a traer una seguridad más en mi vida. Una confianza. Una confianza. Porque dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Amén. Y a toda justicia. Correcto. Entonces,
Vea, hermano, que qué importante es que nosotros, o sea, busquemos de la llenura del Espíritu Santo. Y es el mismo, o sea, al que nosotros le estamos sirviendo. Correcto. ¿Verdad? O sea, yo creo en esta posición acerca de que el Espíritu Santo te bautiza, ¿no? Existe la llenura, ¿no? Una es cuando el Señor te bautiza en el Espíritu Santo, pero alcanzar la llenura, ¿no? Esta llenura yo creo que es algo que debemos de anhelar y de desear, dice la palabra. Deséalo fervorosamente. O sea, ten una ansia por alcanzar la llenura, por ser sellado. Pero también a lo mejor aquí podamos involucrar esta pregunta de ¿y qué pasa con la gente que se bautiza y no habla en lenguas o no recibe la llenura? ¿Ellos ya no son de Dios? Claro que no. Claro que no. Ellos también son de Dios. Ellos ya han sido sellados porque dice la palabra de Dios que ellos pueden, el fruto del Espíritu Santo se vive en ellos y se da a conocer. Pero aún así no debemos de limitarnos a tener amor, a tener paz, a tener paciencia, a tener los frutos del Espíritu, sino a luchar para que esa llenura del Espíritu Santo te lleve a hablar en lenguas en el nombre del Señor Jesucristo. Y qué bueno que tocas ese punto, ¿no? Porque no quiero que vayan a pensar que porque no son llenos del Espíritu Santo, o sea, no son de Dios. Exacto. ¿Verdad? Sí. O sea, sí lo somos. Porque Amén. desde el momento, o sea, que nosotros llegamos al bautismo, o sea, ahí ya estamos, ¿verdad? Siendo sellados por Dios. Amén. Porque ya somos hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Yo ahí, por ejemplo, mi experiencia personal fue de yo bautizarme el 27 de abril del 2014 y recibir la llenura el 1 de agosto de ese mismo año. Y fue un privilegio para mí porque yo creo que para todo aquel que experimenta el don de lenguas, la manifestación, la llenura del Espíritu Santo, es algo que no sabes cómo describirlo. No hay una manera humana de decir esto se siente, o es esta la forma, o así se puede llegar al punto de la llenura. No existe, pero el experimentarlo es lo más cercano a lo divino, a lo celestial, a la experiencia más extraordinaria que un ser humano yo creo puede llegar a vivir. Amén. Amén. Bueno, y hay otro punto, ¿verdad? También, no sé, igual si tú quieres agregar algo o hacer una pregunta, ¿verdad? O sí. Terminamos con lo que nosotros traemos. Sí, yo también tengo algunas preguntas que me gustaría que para el público me ayudara a responderlas, así como, ¿verdad? Existió esta dinámica, vamos a continuar con ella. Y aunque ya lo tratamos, ¿verdad? Pero ¿cuántos dioses existen? Esa sería mi pregunta, ¿no? Porque a veces para una persona laica, una persona a lo mejor incluso atea puede decir, no, pues no existe. Pero para un cristiano apostólico, ¿cuántos dioses existen? Uno. Un solo Dios. Uno. Y yo quisiera que leyéramos Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5. Ahí nos pueden afirmar a lo que nosotros estamos diciendo, que es uno. Amén. Amén. ¿Qué dice? Dice 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces se lo estaba diciendo ya a Israel. Amén. Al pueblo que amaba, ¿verdad? Oye Israel. Y como que lo daba como un mandamiento. Correcto. ¿Verdad? Al Señor, dice el Señor uno es. O sea, no hay otro. Y amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas. Y con todo tu corazón. Entonces, nada más existe uno. Y no nos vamos a meter en otras situaciones porque nosotros, o sea, lo encontramos en la palabra de Dios, que hay un solo Dios, ¿verdad? Al cual nosotros hemos aferrado y hemos creído en ese Dios, ¿verdad? Que existe. Amén. Amén. La segunda pregunta que yo tengo para usted sería, ¿qué función
hace o ejerce la manifestación del Espíritu Santo en la humanidad? Aparte de hacernos hablar en otras lenguas, Aparte. dice que, pues, como decíamos hace rato, o sea, es el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo no nos va a hacer que hagamos algo que no es de Dios, ¿verdad? Siempre nos va a llevar a hacer las cosas correctamente, sin meternos en problemas. Ya si nosotros nos metemos, bueno, ya ese es otro asunto, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que Él nos guiará a toda verdad. Entonces, nos hace hablar lenguas, unas lenguas que ahorita tú lo decías, no las podemos explicar. Porque yo, cuando llegó eso a mi vida, yo no lo supe explicar. Me lo preguntaban y no pude encontrar una palabra para describirlas, ¿verdad? Entonces, yo ahí con eso no sé si la pregunta está contestada, y si el público hace una pregunta, pues la contestamos. Amén. Ahorita estoy viendo las preguntas. Ahorita estamos tomando en cuenta. Y me siento feliz y agradecido con Dios. Ahorita no miramos alguna pregunta en especial. Pero la siguiente pregunta, perdón, lo que usted contestaba me parece que es muy acertado, ¿no? O sea, ¿cuál es la función que ejerce, ¿no?, el Espíritu Santo en la humanidad? Independientemente de las lenguas, de la llenura, que a veces es reconocida la Iglesia Apostólica por esto. No somos pentecostales, ¿no? Somos pentecostales. Y como pentecostales somos personas que estamos ahora sí como a una vibración de ser humano diferente. Estamos luchando nosotros por ser provocadores de la presencia de Dios, provocadores de este poder de Dios, ¿no? En acción. Entonces, la función que ejerce el Espíritu Santo en la humanidad es extraordinaria. Nos da poder, nos levanta las fuerzas. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Espíritu tomaba a Sansón y le daba fuerzas, tanto que podía contra un ejército. O sea, Dios se apoderaba de a lo mejor apoderaba suena como muy no correcto, ¿no? Pero tomaba, dice la palabra, toma. Amén. Los tomaba, y entonces les daba inteligencia, les daba sabiduría. Cuando el Espíritu Santo te toma, es algo extraordinario. Viene, dice la palabra de Dios, que en el final de los tiempos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te entregarán delante de los tribunales, te entregará tu propia familia. Pero dice la palabra, no te agobies, que no te cause ansiedad el que vas a responder a la hora de que vas a ser entregado a estos tribunales, porque será el Espíritu Santo el que te dé la palabra acertada para hablar en el momento indicado. Y en este tiempo yo creo nos debemos de preparar como iglesia para decir: Espíritu Santo, tómame, Espíritu Santo, habla a través de mí. Sobre todo en este tiempo que estamos viendo lo de la igualdad. Estamos viviendo este tiempo, ¿verdad? En este tiempo ahorita que no nos reunimos en nuestra iglesia, es donde nosotros, o sea, tenemos que clamar a ese Dios. Amén. Para que nos hable y nos enseñe, ¿verdad? Entonces, amén. Voy a ver ahorita me comentan una pregunta. No aparece. Bueno, no aparece. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Se señala aquí, ¿verdad? ¿Cuál será el mandamiento más importante, hermano Ismael? Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, ¿verdad? Y esta pregunta fue una pregunta que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Le dijeron al Señor: Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Cuál es este gran mandamiento, no? ¿Con qué cumplo todo, no? A veces somos instantáneos. Somos de que yo quiero saber con qué hago todo. ¿Y qué dice el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, con toda tu mente. Amén. Es porque a veces la mente puede traicionarnos, ¿no? Amén. Entonces es por eso que nos dice que con todo nuestro corazón,
con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Amén. Amén. Y anexa, ¿no? Y dice, y con esto se cumple toda la ley, con que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la ley, dice. Porque si amas a tu prójimo, estás amando a Dios como a Él mismo, ¿no? Amén. Entonces, qué bonita es la palabra, hermanos, que nos enseña, ¿verdad? Y nos aclara. No nos deja con dudas. Si usted se queda con dudas es porque usted quiere. Pero la palabra de Dios es bien clara y nos muestra. Y es aquí donde es audible a lo que nosotros necesitamos saber, la palabra de Dios. Es ahí donde el Señor nos habla. Él sigue hablando. La palabra es viva. Así viva es, y eficaz, ¿verdad? Entonces esto es algo maravilloso. O sea, la Biblia es el único conjunto de libros, porque la Biblia no significa que es un libro. Biblia es de biblios, y biblios son conjunto de libros que donde Dios habla al hombre en este tiempo. Por último, quiero hacerle esta pregunta que yo creo que es muy importante acerca del segundo punto doctrinal en especial, donde la pregunta es: ¿hay bases bíblicas que determinen que Jesucristo es Dios? Amén. Sí, está 1 Timoteo 3:16, ahí está 1, Isaías 60, 1 y 3, y yo creo que el más importante, ¿verdad? No de todos, sino que es Juan 3:16. Amén. ¿Verdad? Donde ahí encierra lo que Dios hizo, ¿verdad? Y amó a la humanidad para que demostrarse al mundo, ¿verdad? Correcto. Y me gustaría compartir una porción bíblica donde se nos describe estricta y literalmente que Jesucristo es Dios. Y está en primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 y 20. Y dice de la siguiente manera: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Si alguien llegara a preguntar: oye, a ver, dime tú dónde la Biblia dice. Que hay mucha gente que pregunta: oye, yo quiero saber dónde la Biblia a mí me dice, que alguien le llegara en su trabajo, hermano, que alguien le llegara: hermano, que sí lo dice, aquí lo dice, la palabra de Dios es directa, es clara y nos señala que Jesucristo es Dios, ¿verdad? No existe otro Dios fuera de él. Sí, y yo creo que esos puntos son importantísimos en la vida de nuestra caminar, ¿verdad? Porque si no las hacen. Correcto, sí. Si no las hacen esas preguntas, ¿verdad? Son las básicas, la que la gente quiere saber a quién realmente nosotros le servimos. Correcto. ¿Verdad? Y ya por último, la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? La resurrección de Jesucristo. Es el último no podíamos punto. irnos sin ese punto. Sin ese punto, ¿verdad? Que nos habla que creemos en la resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo, que se efectuó al tercer día de su muerte. Lo que Jesús dijo que resucitaría al tercer día, Él lo cumplió. Correcto. No hay que encontremos en la palabra de Dios donde el Señor no haya resucitado. Él dijo que al tercer día resucitaría, y así fue. Es cuando Él ascendió y dejó este mundo para poder reunirse con su Padre, ¿verdad? Correcto. Y esperarnos. Allá Él es el que aboga ahora por nosotros. Él es el abogado. Es el abogado, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Jesucristo nos vino a traer a nosotros esa, ¿cómo se puede decir? Confianza, ¿verdad? Esa confianza. Pero
No sé, ¿a quién fue la primera después de su resurrección? ¿A quién fue la primera que se le apareció? La palabra dice que iban al sepulcro 2 mujeres. 2 mujeres. Estas, bueno, hay discrepancias entre algunos evangelios. Bueno, que es Mateo, Mateo, Lucas, Marcos, Juan y Juan, que son los que dan el testimonio, ¿verdad? De la resurrección de Jesucristo. Y a la primera mujer es María Magdalena. Así es. Se le aparece a esta mujer y no lo reconocía, dice la palabra, no lo reconocía. Y sin embargo también dice que lo querían tocar y que le dice: no me toques, porque aún no he sido glorificado, ¿verdad? Entonces son muchísimos testimonios. En especial yo quiero compartir una porción que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 14, y dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice la palabra de Dios: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice la palabra, pero dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y yo creo que en su sano juicio ningún ser humano está dispuesto a morir, a aferrarse a algo como lo hicieron los apóstoles, para morir por una mentira. Si la resurrección fuera una mentira, yo creo no hubiera habido 12 hombres con la convicción de morir por una mentira. Pero por una verdad, yo creo que hoy en día nosotros como cristianos nos debemos de sentir en esa convicción de que gracias a Dios no somos perseguidos como en otros tiempos. Por lo menos aquí en la ciudad de Tijuana no padecemos de esta persecución de la que como se padece en otros países, en otros lugares. Pero deberíamos sentirnos bendecidos por Dios, porque Dios sigue mostrándonos su gloria y su poder y su resurrección. Amén. Bueno, pues hasta ahí hay mucho material, ¿verdad? Pero queríamos tocar esos 4 puntos importantes, y hasta ahí llegamos el día de hoy. Esperamos que pues esto haya sido edificación para su vida, como lo ha sido para nosotros. Correcto. Y pues hermano Renato, le toca a usted despedirnos y pues ya si usted quiere agregar algo. Amén. Bueno, ahorita no creo que nos aparecieron más preguntas. No. Okay. Ya igual si hay preguntas, dudas, algo que alguien quiera aportar, que lo anexe ahí, y en otra ocasión quizás se considere para responder en el nombre de Jesucristo. Sabemos que todos tenemos dudas, pero sobre todo la revelación proviene de Dios, no proviene del hombre. Amén. Dice la palabra de Dios que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, nunca es el hombre, ¿verdad? El convencer a la gente del poder de Dios nunca va a estar en nosotros, como nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Somos portadores de la palabra de verdad, pero no somos nunca la palabra de verdad, en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, ¿verdad? Pues Dios nos permite compartir las buenas nuevas, compartir la palabra, y bendito sea el nombre de Dios. Bueno, pues también quiero decir que me siento muy agradecido con Dios por esta oportunidad, por este tiempo. Amén. Fue muy edificante. Así es. Me sentí satisfecho, me sentí lleno de la palabra, aleluya. Este alimento que es tan importante meditarlo y reflexionarlo. Y les voy a invitar, hermanos, a quien esté ahorita, vamos a hacer una oración final para despedirnos en el nombre de Jesucristo, dándole gracias a Dios por la revelación que va a haber en el nombre de Jesucristo en las personas que van a ver este video, y que va a ser de bendición para sus vidas en el nombre de Jesucristo. Así que cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios.
Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, nos has bendecido con este tiempo donde hemos, Señor, desglosado tan solo un poco, Señor, de la unicidad, Señor, que hay en ti, Señor, en tus maneras, en tus formas, en cómo te has dado a conocer, Señor, a la humanidad y cómo te sigues mostrando ante tu iglesia, Señor, como ese único, Señor, Dios Todopoderoso que lo sabe y lo puede y se encuentra en todo lugar, Señor. Te pedimos seas tú, Señor, el que nos ilumine, Padre, toda falta que tengamos, nos ayude, Señor Jesucristo, para poder ser corregidos y continuar hacia nuestro galardón, hacia, Señor Jesucristo, ese lugar santo al cual tú nos has preparado y nos sigues preparando, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Así que pues sigan compartiendo estos materiales, sigan en nuestras redes, ¿no? En el canal de YouTube, en Instagram tenemos cuenta también en el nombre de Jesucristo. Estén al tanto de todas las necesidades y si hubiera algún tema, algo por el estilo que quieran recibir, pues compártanlo en los comentarios y vamos a estar atentos. Sin más, Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga, hermanos.